¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren la propuesta que tenemos para hoy. Por si nos faltaba alguno, vieron, pero siempre falta alguno. Los cactus es impresionante como uno cuando se enamora de uno quiere todo. Miren qué belleza. Este nos faltaba, este no lo teníamos. Es un cactus precioso, muy simple de realizar, rapidísimo y está buenísimo para regalar, para vender, bueno, para decorar, para hacernos una colección. Así que estas están fantásticos. Miren qué belleza. Ustedes van a elegir, acá tengo otro color, ustedes van a elegir colores, flores, porque en el tuto charlamos un poquito de las variaciones que podemos hacer. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas y que no nos falte ninguno? Bueno, acá tenemos a esta belleza un poco más cerquita y miren qué bonito, otro cactus más para nuestra colección. Ya los que nos siguen en nuestro canal saben que hemos hecho el costurero con muchos cactitos hermosos todos para hacerlos todos juntitos, un grupo o individual. Y también hicimos un alfiletero, una agarradera con otros dos modelitos más de cactus. Y bueno, acá uno más para la colección. Miren qué bonito que está. Yo lo tejí con lana. Ustedes saben que yo uso mucho mi lana acrílica, esta Malfi divina de la línea LHO. Siempre lo repito porque la calidad es maravillosa. Es una lana que tiene unos colores preciosos y da mucho resultado. Pero saben perfectamente que ustedes pueden usar hilo de algodón, un cashmirón de verano, el hilado que a ustedes les guste, el hilado que ustedes estén acostumbrados a tejer. Y sé que en otros países este material por ahí no lo consiguen, pero alguno similar, con cualquier hilado, el que ustedes quieran, el preferido, tejan, anímense a mezclar materiales, a utilizar otro tipo de material y los trabajos quedan hermosos, realmente quedan muy bonitos. Entonces, aclarado ese punto del hilado, yo les mencioné, ahora lo voy a hacer con este tono un verde un poquito más oscuro. Miren qué belleza. Así tenemos con otros tonos verdes. Tengo varios verdecitos por acá. Ustedes busquen el que tengan, el que les guste, hasta gris. Un gris también se puede hacer porque quedan muy bonitos estos cactus. Este tiene 5 como aletitas o gajos. Pero hay infinidad de cactus, de formas, así que acá estamos jugando. Recuerden eso, siempre que estamos jugando. Se buscan algún color bien vibrante para las flores o pueden ser claritas también, porque las hay. Alguna lana clarita para hacer las espinitas. Yo utilicé para la flor naranja, amarillo y el centro es un rojizo muy bonito, pero los colores que ustedes quieran. Esta flor la vamos a hacer con otros tonos. Y otra de las cosas, este cactus lo tejí con una aguja 3,5, que la tengo por acá dando vueltas, y este otro lo tejo con una número 4, así que va a ser una pequeña diferencia en tamaño, que eso también está buenísimo. Y un poco el tono, otro color de flor. Bueno, ¿qué más? Van a necesitar un recipiente, el que tengan, cualquiera, pueden ser latitas, las forran, las pintan, algún recipiente de plástico, algún recipiente de vidrio que ya no lo utilicen, macetitas, lo que tengan a reciclar, que quedan divinos. Bueno, aclarado ese punto. Algo más que me estaba olvidando, un poquito de vellón para rellenar estos gajitos. Listo, con eso nos ponemos a jugar. Entonces, miren qué simple, esto es hiper fácil y muy bonito. Y se venden, que ni les cuento, se venden muy bien. Vamos a hacer un anillito o nudo mágico, nudo deslizado, bueno, tiene muchos nombres, anillo deslizado, como ustedes lo conozcan, acá en el dedito, y vamos a tejer puntos bajos. Retiro mi dedito, dentro de este anillo o nudo mágico, vamos a tejer 6 puntos bajos. No quieran creer la cantidad que pueden hacer. 4, 5 y 6. Y de muchos modelitos. Como les mencionaba, si entran al canal, echan un vistazo, tenemos unos cuantos modelitos de cactus.
Cierro el anillito y cierro la hilera. La hilera la voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. Ahora, tengo 6 puntitos. En cada uno de estos puntitos voy a tejer un aumento de punto bajo. Entonces tejo 1 y 2 en el mismo espacio. Ese va a ser el aumento que le vamos a dar a toda esta hilera. Salto al de al lado, vuelvo a tejer 2 puntos. Y así me quedo tejiendo de a 2 por punto que me encuentre. En total vamos a tener 12 puntos en este disquito. Me quedo tejiendo. Listo, di toda la vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado. En esta hilera vamos a tejer así. Un punto bajo, acá, está justo el nudito, ahí. Y en el punto de al lado tejo el aumento, o sea que tejo 2 juntitos. Salto al que viene, un punto solo. Y en el próximo, el aumento. Así voy a repetir este movimiento hasta dar toda la vuelta. Les dije que era fácil. Recontra fácil. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Cerré la hilera. Otra vez, miren, un punto bajo al lado y recién en el tercer punto tejo el aumento. Estos círculos, ahí va de nuevo, repito, 1, 1 y el aumento. Estos círculos los tenemos tejidos también en la sección de técnicas, en el canal. Todos estos puntitos que son o tips o pequeños trabajos que son muy fáciles y son clásicos y son básicos, están en el canal, así que siempre los voy a invitar a que entren y busquen, más que nada cuando son principiantes que todavía no están muy duchos. Estas explicaciones nunca están de más. Miren cómo voy, ahí, ya estoy llegando, 1, 2 y acá me tocaría el aumento. Di toda la vuelta, les dije que era fácil. Cierro con un punto deslizado, voy a tejer esta hilera así. Ahora tejo 1, 2 y 3. Y recién aquí viene el aumento. Ahí está. Una vez más, 1, 2, 3 puntos bajos. En el cuarto espacio tejo el aumento, me quedo tejiendo. Vamos con la última vuelta. Esta última vuelta la vamos a hacer al revés. Primero voy a tejer el aumento y luego tejo los 4 puntos que continúan. Entonces, si ustedes notan, cada vez que hacemos un aumento, le va dando una cierta forma hexagonal, octogonal, depende de la cantidad de aumentos que tenga. Entonces, para que esto quede bien redondito, ahora vamos a cambiar el espacio, el lugar donde va el aumento. Es algo simple. Igual de todas maneras, si continúan así no pasa nada y vamos a tomar la forma en el momento de la unión, ¿no? Que queda bien redondito. Pero si ustedes quieren bien redondito esta pieza, entonces cambian la posición del aumento. Acá voy a tejer el aumento, o sea, tejo 2 puntos juntos. Y ahora tejería 4 puntos bajos. A medida que va creciendo la hilera, va creciendo también la distancia entre aumento y aumento con puntitos. Ahora me tocaría el aumento. Tejo 2 juntos. Y en este espacio tejería los 4 que siguen, así. Entonces, miren lo que logramos, ¿ven? Empieza a curvarse bien, sin estas puntitas que tiene, pero es lo mismo, no pasa nada, es un detalle más, algo más para aprender. Me quedo a dar toda la vuelta y ya comenzamos a cerrar. Listo, miren qué cambio, ¿ven cómo queda como mucho más redondito? Ese es el tema cuando queremos que la pieza quede bien redondita. De todas maneras, cuando hacemos este o cualquier otro trabajo que vamos haciendo siempre en el mismo espacio, los aumentos, entonces tiende a hacer esa formita con puntitas.
simplemente cambian la posición del aumento, no los hacen siempre en el mismo, uno encima del otro, ¿no? Como viene por lo general cuando hilera tras hilera vamos generando ese aumento. Ustedes simplemente cambian la posición, o un punto antes, un punto después, o una hilera así, en la otra no, lo van cambiando y queda perfecto, bien redondito. Ese es uno de los métodos. Y bueno, acá los compartimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ven acá, me quedo con la agujita así porque lo voy a cerrar. Lo doblo a la mitad. Ahí, esta hebrita la vamos a mandar aquí adentro. Y comenzamos a cerrar, como si fuese una empanadita, miren. Ahí. Vamos cerrando. Lo pueden coser, lo pueden cerrar con punto deslizado. A mí me gusta la formita que le queda con el punto bajo. Entonces así lo van cerrando. Vieron que les dije que era fácil. ¿Cómo se venden estos catitos? Hay gente que los colecciona. Así que, y ahora viene la época de los regalos. Está buenísimo para ir pensando en los amores, en los amigos, en la familia. ¿Ven? Como una empanadita. Cuando llego a este punto que puedo introducir mi dedo, es importante porque hay que rellenar. Apenas, un poquito. No lleva mucho. Muy poco. ¿Ven? Que no quede muy gordito. Ahí creo que me gusta. A ver si le falta un poquito más. Ustedes se fijan que no quede muy relleno. Ahí estamos. Una vez, voy a correr esto, una vez que ya estamos conforme de ver cómo queda rellenito, de verdad que parece una empanadita con masa de verduras, de acelga. Así lo terminamos de cerrar. Si les gusta lo pueden coser también, les mencioné eso. Ahí, hasta el último puntito. Cadenita para hacer el nudo que corresponde. Listo. Miren cómo les tiene que quedar. Bueno, acá viene la cantidad. A mí en este catito me gustó hacerlo con 5. Pero estos catitos se pueden ver con más, se pueden ver con 6. Todo depende del tamaño que ustedes le quieran dar de ancho, ¿no? De alto va a tener este alto. Si ustedes lo quieren más grande, bueno, le van a dar más vueltas al círculo base y les va a quedar un cactus más grande. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se arman 4 más, en este caso que son 5 gajos, y los terminan así, como está rellenito. Si quieren pueden esconder la hebra, si no la esconden después. Ahora viene el momento de unir estos gajos. Yo tengo por aquí el resto, que ya adelanté, ¿ven? Miren. Fácil, no, recontra. Voy a buscar una agujita, esta que tenía un poco de hilo de otro color. Ideal para hacer unos buenos regalitos ahora para Navidad. Vamos a coserlos, los vamos a unir. Si ustedes lo desean, también podrían llegar a pegarlos, porque sé que hay gente que no le gusta coser. Pero bueno, vamos dando todas las opciones. Divertirnos, sobre todo divertirnos cuando trabajamos, que eso es fundamental. Bueno, vamos a tomar otro, los vamos a apoyar porque acá es donde vamos a coser, ¿ven? Esta parte, solo esta parte. Ahí, bien apretaditos. A ver, puedo empezar de abajo, puedo empezar de arriba, es lo mismo, porque vamos a ir y volver. Yo hice un pequeño nudo en el extremo. Les mencionaba que si ustedes lo desean, los pueden pegar. Eso también. Pero miren, unas puntaditas que no nos llevan nada. Sí, manténganlo bien apretadito para coserlos. Que estén bien alineados. Acá están los dos centritos. Entonces, ahí me voy fijando que quede hilera con hilera, la que corresponde, para que nos quede parejo, porque si no va a quedar medio chuequito. No es la idea. Está bien que la naturaleza y sus formas van más allá de lo que nosotros podemos hacer,
pero la vamos a tratar de imitar lo mejor posible jugando con el crochet. Acá, llego aquí, voy a hacer un pequeño nudito, pero no corto la hebra, ahí, para que no se afloje. ¿Ven? Miren cómo quedó. Ahora a este mismo le voy a sumar otro. Yo trato de dejar todas estas colitas hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo sumo? Lo giro, ahí, lo doy vuelta y voy a coser este que está acá, porque este ya está, este ya lo cosí. Entonces voy a unir este con este. Primero bien aquí arriba, ajusto, ahí, presiono nuevamente estos dos, este lo puedo dejar porque no va a ir a ninguna parte, y comienzo a hacer el mismo movimiento. Empezamos a coser hilera por hilera. Ustedes notan que son puntadas sueltas, ¿eh? Lo que sí hago es ajustar. Ahí. Acá me encontré con los dos centros, eso indica que vamos bien parejitos con las hileras. Como todo es el mismo color, bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Cuando llego hasta abajo, lo voy a girar y apoyo otro de estos gajitos y repito exactamente lo mismo. Me pongo a coser de un lado hacia el otro. ¿Ven? Cuando llego acá sí voy a hacer un nudito para que no se afloje esa última puntadita. Miren, ven cómo va a quedar. Incluso pueden hacer hasta uno de 3, porque si es bebé, ahí iban, ustedes van agregando más o menos gajitos. Ven, llegué a este extremo, ahora apoyo otro más, ahí, y comienzo a coser este último con este. Y estos dos los dejo ahí. Y así voy a ir agregando hasta llegar al último. Así que me quedo cosiendo un ratito estos gajitos. Acá está listo, unidos los 5, corté, anudé todas esas colitas que quedaban y lo corté. Ahí están cosidos, miren qué bonito que queda. Le pueden agregar más gajos, puede ser 6, 7, acá ya con esto está suficiente. Entonces ahora viene el turno de las florcitas. Yo elegí esta, pero puede ser cualquier flor. Ustedes vieron que los cactus hay tanta cantidad que uno puede desplayar, se puede elegir un montón. Entonces vamos a hacer esta especie de, como si fuese una margarita, digamos. Y tiene un gajito, una florcita más grande en la primera hilera de pétalos y la segunda un poco más pequeña, menos cantidad. Pero la forma es exactamente la misma. Y acá vamos. Yo elegí este rosa clarito y arriba tiene un rosa como más fuerte. Entonces, vamos a hacer un anillito nuevamente y dentro del anillo, ahí, o nudo deslizado, voy a tejer 10, 12, 11 puntitos bajos, para la de arriba un poquito menos y la de abajo más o menos esta cantidad de puntos bajos. Les digo varias cantidades, ¿por qué? Porque todo va a depender del material que ustedes están tejiendo. Por ahí si yo les digo carguen 12 puntos bajos y me sale una flor muy grande, no da. Entonces ustedes van a ir viendo. Yo les digo entre 10, 12 puntitos, se van fijando. Entonces yo acá voy a cargar 10 o 11 puntitos bajos para hacer la flor. Tengo 3 y sigo. Listo, ahí tengo 10. Voy a cerrar bien apretadito. Ahí cerré este anillito y cierro la hilera también. Bueno, esto sería el centro de la florcita. Ahora vamos a hacer lo que serían los pétalos. Fácil, muy fácil también. Voy a cargar 5 puntos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes tienen un material más finito y quieren hacer la flor un poquito más grande, cargan más cadenitas. 6 pueden ser, tranquilamente. Entonces, este último punto, el número 5, me va a servir para que yo pueda girar y comenzar a tejer estos 4 restantes así con punto bajo. 1, 2, 3 y 4.
salto al punto de al lado y dejo un puntito bajo nuevamente. Hice mi primer pétalo, miren. Miren qué bonito. Solito es como que se enrosca. Otra vez, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y regreso con 4 puntos bajos. Muy simple de realizar esta florcita y queda muy bonita. Y los cactus por lo general tienen este estilo así de florcitas, como si fuese una margarita o una flor estrellada. ¿Vieron? No sé, los que son fanáticos, a mí me encantan los cactus. Acá mucho, si no los tengo adentro, pobrecito, no me dura porque acá las heladas, la nieve no les hace nada bien. Pero es lindo tener los cactus y coleccionarlos. Bueno, miren qué fácil, así. Siempre salto al lado y con un punto bajo cierro y me van quedando estos petalitos. Si hacen uno más grande y uno más pequeño, queda más linda la flor. Pero si no, pueden hacer dos iguales y lo apoyan uno encima del otro. Yo me voy a quedar tejiendo y termino estos petalitos y ya les muestro la otra que la tengo adelantada. Listo, esta es la florcita. Por acá tengo otra ya preparada, ¿ven? Este tiene 6 puntitos, este tiene 5 puntitos aquí. Entonces quedan de distinto tamaño. La vamos a aplicar ahí y ahora le quedaría hacer un centrito. Si ustedes quieren le hacen un centrito. Ven, yo le hice ahí un circulito, que es exactamente la base que hicimos de la flor. Un anillito, 10 puntos bajos y cerramos en forma de círculo. Eso va a ser el centro de la flor. Me quedo tejiendo. Acá tengo el circulito, vieron que es la base cuando empezamos a hacer la flor. Ahí, y enhebré una de las hebras, esta otra la corté, así que con esta hebra voy a unir las 3 florcitas. ¿Ven? Así, puntaditas, lo pueden pegar, ya saben, para el que no quiere coser, porque tenemos para todos los gustos. Hay quien no le gusta coser, bueno, ahí estamos, lo pegamos, no hay ningún problema. Y luego esta florcita también le damos unas puntaditas y la unimos al cactus. Ahí está, ya con esto es suficiente para unir este centrito. Miren, qué fácil y qué rápido. La flor puede ir un poquito hacia un costado, viene en el centro. Esto después se acomoda, acá la aplasté un poco pobre porque la estoy cosiendo. Miren qué belleza. Así que me quedo a darle unas puntaditas y ya les muestro cómo hice las espinillas o las espinitas. Y vamos terminando, lo terminamos de armar. Acá me voy a dar unas puntaditas nomás. Así me quedó, miren qué belleza, vamos a tener 2 colores. Bueno, si quieren le pueden hacer espinitas, se pueden hacer de muchas formas, también pueden pegarle tanzas que imiten las espinitas, pero bueno, miren cómo lo solucioné a este tema que me gustó mucho. Hebra doble en mi aguja. Voy ahí en el bordecito, dejo una pequeña hebra y voy a hacer 2 nuditos o 3, ahí bien apretados, 3 nuditos y simplemente corto casi al ras, ahí. La despeino un poquitín ahí, listo, miren qué fácil. Podemos hacer 2 o 3 o las que quieran. Ahí me dejo una colita como para sujetar con mis dedos. Y simplemente 3 nuditos. Miren qué simple. Corto casi al ras. La despeino un poquito. Listo. Miren qué belleza. Me quedo a terminar estas espinitas. Miren amigos, qué belleza, qué bonitos que quedan. Bueno, acá tengo un recipiente muy bonito, tengo un poquito de viruta con color, ustedes pueden poner musgo, lo que tengan, le dan ahí unas gotitas de pegamento y a disfrutar estas bellezas. Miren qué bonitos que quedan, pueden hacer de muchos colores y para regalar, para vender, como siempre digo, para decorar nuestro hogar, nuestro rinconcito.
Espero que les guste, que tejan muchos gatitos. Ya saben, hay muchas formas, muchos modelitos para hacer. A divertirnos, a pasarla bien y a hacer cosas bellas. Les dejo un beso y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias.